Capítulo primero. Mi primer encuentro con Andrew Carnegie. Por más de un cuarto de siglo, mi principal propósito ha sido separar y organizar, dentro de una ideología de triunfo, las causas tanto del fracaso como del éxito. Todo esto con el objetivo de ser útil a aquellos que no tienen la tendencia ni la oportunidad de involucrarse en este tipo de búsqueda. Mi tarea comenzó en 1908, como resultado de una entrevista que tuve con el fallecido Andrew Carnegie. Durante aquella conversación, le confesé al señor Carnegie mi intención de ingresar a la escuela de leyes y la idea que había concebido para financiar mis estudios. Entrevistar a hombres y mujeres de éxito para descubrir cómo lograron triunfar. Planeaba escribir artículos sobre mis hallazgos y publicarlos en revistas. Al final de nuestra primera visita, el señor Carnegie me hizo una pregunta que marcó un giro en mi vida. ¿Tienes el valor suficiente para llevar a cabo una sugerencia que quiero ofrecerte? Con determinación, respondí. Valor es todo lo que tengo, y estoy dispuesto a poner todo mi esfuerzo en cualquier tarea que usted me proponga. Entonces, con una mirada de profunda convicción, el señor Carnegie dijo: Tu idea de escribir artículos sobre hombres y mujeres exitosos es admirable, pero si realmente deseas ser útil, no solo para quienes viven hoy sino también para las generaciones futuras, deberías tomarte el tiempo de organizar tanto las causas del fracaso como las del éxito. Continuó diciendo: Hay millones de personas en el mundo que no tienen la más mínima idea de por qué fracasan o tienen éxito. Las escuelas y universidades enseñan prácticamente de todo, excepto los principios del éxito personal. Exigen que los jóvenes, tanto hombres como mujeres, pasen de 4 a 8 años adquiriendo conocimientos abstractos, pero nunca les enseñan qué hacer con ese conocimiento una vez que lo adquieren. Lo que el mundo necesita es una ideología práctica y comprensible acerca del éxito, basada en el conocimiento práctico adquirido por la experiencia de hombres y mujeres en la gran universidad de la vida. En toda la filosofía no encuentro nada que se asemeje ni remotamente al tipo de ideología que tengo en mente. Tenemos pocos filósofos capaces de enseñar a hombres y mujeres el arte de vivir. Esto es una oportunidad única para un joven ambicioso como tú. Sin embargo, la ambición por sí sola no basta para esta tarea. Quien la emprenda debe poseer valor y tenacidad. Este trabajo demandará al menos 20 años de esfuerzo constante, durante los cuales tendrás que ganarte la vida por otros medios. Este tipo de investigación nunca resulta lucrativa al principio y, generalmente, quienes contribuyen al desarrollo de estas ideas no reciben el reconocimiento hasta muchos años después, a veces incluso un siglo después de su muerte. Nota de Charón. 20 años de labor sin paga y probablemente sin reconocimiento. ¿Cómo responderías a este ofrecimiento? Tal como se menciona a continuación, Hill aceptó el desafío de Carnegie y se propuso entrevistar a los gigantes de su tiempo, incluyendo a Theodore Roosevelt, Thomas Alva Edison, John D. Rockefeller, Henry Ford, Alexander Graham Bell y King Gillette, entre otros. Su esfuerzo culminó finalmente en la publicación de varios libros, entre ellos el volumen 8 de Laws of Success, Las leyes del éxito, y Think and Grow Rich, Piense y hágase rico. Después de más de 25 años de investigación. Este trabajo es considerado fundamental para el desarrollo personal, ya que Hill investigó principios que siguen siendo la base de las enseñanzas de los actuales maestros espirituales. Quizá el lector imagine que este manuscrito fue escrito un año después de haberse publicado, o tal vez pueda apreciar el otro yo de Hill. Tal vez identifique cómo el maestro superó la frustración y logró utilizar los elementos clave en su investigación. Sin embargo, burlar al diablo revelará, por sí mismo, el despertar espiritual de Hill y cómo cada uno de nosotros podemos aprender ese proceso a partir de este encuentro con el diablo. El desafío de Carnegie. Andrew Carnegie le dijo a Hill: Si emprendes esta labor, deberás entrevistar no solo a los pocos que han triunfado, sino también a los muchos que han fracasado.
Analiza cuidadosamente a miles de personas clasificadas como fracasos. Con fracasos me refiero a los hombres y mujeres que llegan desilusionados al último capítulo de sus vidas por no haber alcanzado el objetivo que sus corazones se habían propuesto. Por irónico que parezca, aprenderás más sobre cómo triunfar a partir de los fracasos que de los triunfos, porque los fracasos te enseñarán lo que no debes hacer. Hacia el final de tu labor, si la llevas a cabo satisfactoriamente, harás un descubrimiento que te sorprenderá. Descubrirás que la causa del éxito no es algo ajeno al hombre. Es una fuerza natural, tan intangible que la mayoría de las personas nunca la reconocen, pero que bien podría llamarse el otro yo. Este otro yo rara vez se manifiesta, salvo en momentos de urgencia extrema, cuando las personas, forzadas por la adversidad o un abatimiento temporal, cambian sus hábitos y encuentran maneras de superar las dificultades. La experiencia me ha enseñado que un hombre nunca está tan cerca del éxito como cuando lo que él llama fracaso lo ha dominado. Es en esos momentos cuando se ve obligado a pensar. Si piensa acertadamente y persiste, descubrirá que el fracaso, generalmente, no es más que una señal para rearmarse con un nuevo plan o propósito. La mayoría de los fracasos se deben a las limitaciones que las personas instalan en su propia mente. Si tuvieran el valor de avanzar un paso más, descubrirían su error. Reflexión final de Charón. La mayoría de los fracasos se deben a las limitaciones autoimpuestas por las personas. La negatividad y la falta de confianza en uno mismo son los mayores obstáculos para el éxito. Durante la depresión económica, muchas personas que han hecho lo correcto durante toda su vida enfrentan ahora adversidades severas por primera vez. El mayor obstáculo para su recuperación es su propio miedo y la autodesconfianza que han arraigado tras estas experiencias. ¿Has permitido que la situación actual te supere? ¿La falta de confianza y el autosabotaje han evitado que alcances tus sueños? ¿Eres tu peor enemigo? ¿Abandonarás tu búsqueda cuando estás a solo un paso de encontrar el tesoro? Volver a vivir. El diálogo con el señor Carnegie remodeló toda mi vida y plantó en mi mente un ardiente propósito que me ha impulsado incesantemente. Esto, a pesar de que, en ese momento, apenas tenía una vaga idea de lo que él quería decir con el otro yo. Durante mi investigación sobre las causas del fracaso y el éxito, tuve el privilegio de analizar a más de 25,000 hombres y mujeres clasificados como fracasados. Y a más de 500 personas consideradas triunfadoras. Fue después de muchos años cuando vislumbré por primera vez a ese otro yo que mencionó Carnegie. Este hallazgo surgió, tal como él predijo, como resultado de dos momentos cruciales en mi vida, las crisis que me obligaron a encontrar maneras de salir adelante como nunca antes lo había hecho. Es difícil describir este descubrimiento sin hacer referencia a mi experiencia personal, ya que surgió de vivencias que no pueden separarse de mi ser. Para ofrecerte un panorama completo, debo llevarte al primero de esos momentos cruciales y guiarte paso a paso hacia este hallazgo. La acumulación de datos para organizar los 17 principios del éxito y las 30 principales causas del fracaso tomó años de trabajo. En un punto, llegué a la errónea conclusión de que había terminado mi tarea de estructurar una ideología completa sobre el éxito personal. Sin embargo, estaba lejos de haber concluido. Había construido el esqueleto de la ideología, pero ese esqueleto necesitaba ser cubierto con la carne de la aplicación y la experiencia. Más importante aún, debía recibir un alma que inspirara a hombres y mujeres a enfrentar los obstáculos en lugar de evitarlos. El alma, como luego descubrí, solo pudo añadirse después de que mi otro yo se manifestó a través de dos momentos decisivos en mi vida. Mi búsqueda de propósito. Con la intención de monetizar mis talentos, decidí entrar en la publicidad y me convertí en gerente de publicidad de la extensión universitaria La Salle de Chicago. Todo marchó bien durante un año, pero pronto un profundo disgusto por mi trabajo me llevó a renunciar.
Posteriormente, incursioné en el negocio de las franquicias junto con el expresidente de la extensión universitaria La Salle, convirtiéndome en presidente de Betsy Ross Candy Company. Sin embargo, los desacuerdos con los socios comerciales terminaron separándome de ese proyecto, algo que en ese momento consideré una desgracia. Aún atraído por la publicidad, intenté nuevamente establecerme en el campo, fundando una escuela de publicidad y ventas como parte del Bryant Stratton Business College. La empresa prosperó rápidamente, pero con la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, sentí un llamado interno que no podía ignorar. Dejé la escuela y me ofrecí al servicio del gobierno bajo la dirección personal del presidente Woodrow Wilson, permitiendo que mi negocio se desintegrara. Después de la guerra, en 1918, fundé la revista The Golden Rule sin contar con ningún capital inicial. A pesar de esto, la revista creció rápidamente y alcanzó una circulación mundial de casi $500,000 de ejemplares, cerrando su primer año con una ganancia de $3,156. Nota de Charón, en 1918. Esos $3,156 equivaldrían a unos $45,000 actuales según el promedio anual del índice de precios al consumidor de Estados Unidos. O a $202,000 si se usan las tablas nominales del PIB per cápita. No está nada mal para el primer año de una revista. Sin embargo, más tarde supe por un editor experimentado que ningún hombre con experiencia en publicaciones nacionales habría iniciado una revista como esa sin al menos $500,000 de capital. A pesar del éxito de la revista, un creciente descontento me llevó a separarme de The Golden Rule. Finalmente, debido a una serie de desacuerdos menores con mis socios, les regalé la revista y me retiré. Nota de Charón, este fue solo el inicio de la pasión de Hill por las revistas. A The Golden Rule le siguió The Napoleon Hill Magazine y más tarde Success Magazine, una publicación que aún existe hoy en día. La búsqueda de la felicidad. Posteriormente, establecí una escuela de capacitación para agentes de ventas. Mi primer contrato fue entrenar a 3,000 personas para una compañía de franquicias, lo que me generó $10 por cada vendedor capacitado. En 6 meses, había acumulado más de $30,000. Desde una perspectiva monetaria, el éxito coronaba mis esfuerzos con abundancia. Sin embargo, una vez más, me sentí inquieto. No encontraba satisfacción en el dinero y cada día se hacía más evidente que la riqueza material no llenaría el vacío que sentía. Finalmente, sin una razón aparente, abandoné ese negocio lucrativo, renunciando a lo que podría haber sido una carrera próspera. Mis amigos y asociados pensaban que había perdido la razón y no dudaban en decírmelo. Francamente, a veces me sentía tentado a estar de acuerdo con ellos. Pero, en el fondo, buscaba algo más, felicidad. Esa es la única explicación que podía ofrecer ante mis extrañas decisiones. ¿Quién puede decir que realmente se conoce a sí mismo? El despertar del propósito. Nota de Charón. De nuevo volví a sentirme intranquilo. No me sentía contento y cada día se hacía más evidente que el dinero nunca me haría feliz. Estas palabras podrían haber sido las mías hace algunos años. Tomar la decisión de abandonar una situación que, aunque financieramente reconfortante, no se alineaba con mi misión personal, fue difícil, pero transformadora. Esa elección abrió nuevas puertas y resultó ser la mejor decisión de mi vida profesional. ¿Recuerdas algún momento en tu vida en el que tomaste una decisión difícil, pero sabías que era la correcta, aunque otros te lo cuestionaran? Un momento de crisis. Era el otoño de 1923. Me encontraba varado en Columbus, Ohio, sin dinero ni un plan para salir de mi situación. Aunque antes había enfrentado dificultades financieras, nunca había llegado al punto de no poder satisfacer mis necesidades básicas. Esta experiencia me golpeó profundamente. Durante casi 2 meses, sufrí la peor y más dolorosa de las indecisiones humanas.
Conocía los 17 principios del éxito personal, pero no sabía cómo aplicarlos. Sin darme cuenta, estaba enfrentando una de esas crisis de las que Carnegie me había hablado, momentos que obligan a las personas a descubrir su otro yo. Mi angustia era tan grande que no me detuve a analizar su causa ni a buscar un remedio. Me sentía como alguien perdido en una jungla sin brújula. Cada intento por avanzar me llevaba de vuelta al punto de partida. Nota de Charón. La peor y más dolorosa de las indecisiones humanas, ¿alguna vez te has sentido paralizado por la indecisión? Este fue uno de los momentos más cruciales en la vida de Napoleón Hill. Su historia resuena con muchas personas que hoy en día buscan propósito y satisfacción en sus vidas. Hill, como muchos, pasó de un trabajo a otro en busca de su realización profesional. Aunque en parte su situación fue causada por sus propias decisiones, supo transformar su fracaso temporal en una oportunidad para descubrir su otro yo. Esto demuestra que, incluso en tiempos difíciles, podemos usar nuestras circunstancias como una palanca para crecer y encontrar nuestro propósito. El fracaso que se convirtió en triunfo. Una tarde, tomé la decisión de salir al campo para respirar aire fresco y despejar mi mente. Caminé unos 7 u 8 kilómetros cuando, de repente, me sentí paralizado. Todo a mi alrededor se oscureció y un sonido vibrante llenó el aire. Fue una experiencia extraña, como si una energía poderosa se apoderara de mí. De repente, sentí una calma profunda y una orden surgió dentro de mí. Era un pensamiento tan claro y distinto que no podía ignorarlo. Ha llegado el momento de completar la ideología del éxito que comenzaste a sugerencia de Carnegie. Regresa a casa y comienza a transferir de tu mente a manuscritos la información que has reunido. Por primera vez, sentí que mi otro yo había despertado. Regresé rápidamente a casa. Al llegar, vi a mis 3 hijos mirando por la ventana como los niños de nuestro vecino adornaban un árbol de Navidad. En ese momento recordé que era época navideña y, con profunda angustia, me di cuenta de que no habría un árbol de Navidad en nuestra casa. La mirada de desilusión en sus rostros fue un golpe doloroso para mí. Me dirigí a la máquina de escribir y comencé a trabajar de inmediato. Apenas coloqué la primera hoja, la misma sensación que había experimentado antes volvió a invadirme, junto con un pensamiento que decía: tu misión en la vida es completar la primera ideología mundial sobre el éxito personal. Has intentado escapar de esta tarea, pero cada intento te ha llevado al fracaso. Aprende esta lección, solo encontrarás la felicidad ayudando a otros a encontrarla. En unos años, el mundo enfrentará una situación que colocará a millones en necesidad de esta ideología. Ve a trabajar y no te detengas hasta completarla y publicarla. El final del arco iris. Ese día, entendí que había llegado al final del arco iris de la vida. Había encontrado mi propósito. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente feliz. La duda hace su aparición. El conjuro, si es que así se le puede llamar a la experiencia, desapareció. Comencé a escribir. Poco después, mi razón me sugirió que me estaba aventurando en una misión de tontos. La idea de un hombre abatido y casi apagado, presumiendo escribir una ideología de éxito personal, parecía tan ridícula que me reí escandalosamente y quizás hasta con desprecio. Me retorcí en mi silla, pasé los dedos por mi cabello e intenté buscar un pretexto para justificarme a mí mismo por sacar la hoja de papel de mi máquina de escribir antes de ponerme realmente a escribir. Sin embargo, la necesidad de continuar era más fuerte que el deseo de renunciar. Me reconcilié con mi tarea y seguí adelante. Nota de Charón: la necesidad de continuar era más fuerte que el deseo de renunciar. ¿Recuerdas ese momento en el que deseabas renunciar, pero algo te obligaba a seguir adelante? Puede haber sido tu otro yo. Viendo ahora en retrospectiva, a la luz de todo lo que ha pasado, puedo ver que todas esas pequeñas experiencias de adversidad por las que he pasado se encuentran entre mis experiencias más afortunadas y provechosas.
Fueron bendiciones ocultas porque me obligaron a seguir trabajando, lo cual finalmente me brindó la oportunidad de convertirme en alguien más útil para el mundo de lo que hubiera sido si hubiese triunfado en cualquier otro plan o propósito. Durante casi 3 meses trabajé en esos manuscritos, completándolos durante los primeros meses del año 1924. Tan pronto como estuvieron terminados, de nuevo me sentí tentado por el deseo de volver al gran juego americano de los negocios. Sucumbiendo al encanto, adquirí el Metropolitan Business College en Cleveland, Ohio, y comencé a hacer planes para aumentar su capacidad. Para finales de 1924, habíamos crecido y nos habíamos expandido, añadiendo nuevos cursos hasta que ya estábamos creando un negocio con casi el doble del mejor récord anterior que la escuela hubiera alguna vez conocido. De nuevo, el virus del descontento comenzó a hacerse sentir en mi sangre. De nuevo supe que no encontraría la felicidad en ese tipo de misión. Entregué el negocio a mis socios y me concentré en la plataforma del discurso, ofreciendo conferencias sobre la ideología del éxito a la organización a la cual le había dedicado muchos de mis años anteriores. Una noche tenía programada una conferencia en Canton, Ohio. La suerte, o lo que a veces parezca configurar el destino de los hombres sin importar cuánto luchen contra él, de nuevo hizo su aparición en el escenario y me colocó frente a frente con una experiencia dolorosa. Entre mi audiencia de Canton se encontraba Don R. Mellett, editor del Daily News de Canton. El señor Mellett se interesó tanto en la ideología del éxito personal sobre la que hablé esa noche, que me invitó a reunirme con él al día siguiente. Esa visita resultó en un acuerdo de sociedad que tendría lugar el primer día del siguiente mes de enero. Cuando el señor Mellett planeaba renunciar como editor del Daily News para hacerse cargo del negocio y de la promoción de la ideología sobre la que yo estaba trabajando. Sin embargo, en julio de 1926, el señor Mellett fue asesinado por Pat McDermott, un personaje del inframundo, y por un policía de Canton, Ohio, quienes fueron sentenciados a cadena perpetua. Fue asesinado por exponer en su periódico una conexión entre los contrabandistas y varios miembros de la fuerza policial de Canton. Fue uno de los crímenes impactantes que produjo la era de la prohibición. Nota de Charón, el asesinato, en julio de 1926, del periodista combatiente Donald Rhyn Mellett, editor del Daily News de Canton, Ohio, fue uno de los crímenes más difundidos durante los años 20. En 1925, Mellett había descubierto una amplia corrupción al interior de la fuerza policial de Canton, emprendiendo así una campaña editorial en contra del vicio y la corrupción dirigida, entre otros, al jefe de la policía de Canton. Si bien no se ve reflejado en el relato de Hill, se sabe que Hill pidió al alcalde de Ohio iniciar una investigación sobre la corrupción. Personajes locales del inframundo y al menos un policía de Canton contrataron a Patrick McDermott, un exconvicto de Pensilvania, para silenciar a Mellett, quien fue acribillado a balazos a las afueras de su domicilio. Se dice que los gatilleros también estaban esperando a Hill. Sin embargo, una fortuita avería en su automóvil lo alejó del camino del agravio. El New York Times informó, en un artículo del 17 de julio de 1926 titulado Más amenazas de muerte tras el asesinato del editor de Canton, que los ciudadanos de Canton señalaron: estamos aterrorizados por las amenazas de más asesinatos por parte de los jefes de apostadores, contrabandistas y otros criminales. Tal y como lo relató Hill, al enterarse del asesinato de Mellett, y tras haber recibido una advertencia anónima para salir del país, se dirigió a Virginia Occidental. En gran parte, gracias al trabajo de un detective privado contratado por el fiscal del condado de McDermott, 2 gatilleros de la localidad y un exdetective de la policía fueron finalmente acusados del asesinato de Mellett. ¿La casualidad salvó mi vida? A la mañana siguiente del asesinato del señor Mellett, recibí una llamada telefónica anónima para avisarme que tenía una hora para salir de Canton.
Podía irme de manera voluntaria en el lapso de esa hora, pero si me esperaba más tiempo, seguramente me iría en una caja de pino. Mi sociedad mercantil con el señor Mellet aparentemente había sido malinterpretada. Sus asesinos evidentemente creían que yo estaba directamente conectado con la denuncia que él estaba haciendo en sus diarios. No esperé a que terminara el plazo de una hora, sino que de inmediato subí a mi automóvil y conduje hasta la casa de unos familiares en las montañas de Virginia Occidental, donde permanecí hasta que los asesinos fueron encarcelados, aproximadamente 6 meses después. Esa experiencia se ajustaba muy bien a la categoría descrita por el señor Carnegie de emergencia que obliga a los hombres a pensar. Por primera vez en mi vida conocí la agonía del temor constante. Mi experiencia de unos años antes, en Columbus, había llenado mi mente de dudas y de una indecisión temporal, pero esta vez la había llenado de un miedo que parecía incapaz de eliminar. Durante el tiempo que estuve oculto, raras veces salía de casa por la noche, y cuando lo hacía, mantenía mi mano sobre una pistola automática que cargaba en el bolsillo de mi saco, con el seguro abierto para una acción inmediata. Si algún automóvil extraño se detenía frente a la casa donde me ocultaba, me dirigía al sótano y examinaba cuidadosamente a sus ocupantes a través de las ventanas. Después de algunos meses de este tipo de experiencia, mis nervios comenzaron a desmoronarse. Había perdido por completo el valor. La ambición que me había animado durante los largos años de trabajo en la búsqueda de las causas del fracaso y del éxito también me había abandonado. Lentamente, paso a paso, sentí que entraba en un estado de apatía del que temía no ser capaz de salir. Esa sensación debe haberse parecido mucho a la que experimenta aquel que, de pronto, cae en arenas movedizas y se da cuenta de que cada esfuerzo que hace por salir lo hunde cada vez más profundo. El miedo es un pantano que uno mismo crea. Si la semilla de la locura estuviera en mi organismo, seguramente hubiera germinado durante esos 6 meses de muerte en vida. Una absurda indecisión, sueños inciertos, duda y temor eran lo que ocupaba mi mente noche y día. La emergencia a la que me enfrenté resultó desastrosa de 2 maneras. Primero, la naturaleza misma de esta me mantuvo en un constante estado de indecisión y miedo. En segundo lugar, el ocultamiento obligado me mantuvo en la ociosidad, con su concomitante pesadez del tiempo, lo cual obviamente me preocupaba. Mi capacidad de razonamiento casi se había paralizado. Y me di cuenta de que yo mismo debía esforzarme por salir de este estado mental. ¿Pero cómo? El ingenio que me había ayudado a enfrentar todas las anteriores emergencias parecía haber desaparecido por completo, dejándome indefenso. De entre todas mis dificultades, que parecían ser lo suficientemente agobiantes hasta este punto, surgió una más que parecía ser más dolorosa que todas las demás juntas. Fue el darme cuenta de que había pasado mis mejores años persiguiendo un arco iris, buscando aquí y allá las causas del éxito y viéndome a mí ahora más desvalido que cualquiera de las 25,000 personas a las que yo había juzgado como fracasos. Este pensamiento era casi enloquecedor. Además, era extremadamente humillante porque había estado ofreciendo conferencias por todo el país, en escuelas y universidades y ante organizaciones mercantiles, presumiendo de decirle a otros cómo aplicar los 17 principios del éxito, mientras que aquí estaba, incapaz de aplicarlos yo mismo. Estaba seguro de que jamás podría volver a enfrentarme al mundo con una sensación de confianza. Cada vez que me veía en un espejo, notaba una expresión de autodesprecio en mi cara, y no pocas veces le dije al hombre en el espejo cosas que no se pueden imprimir. Había comenzado a colocarme a mí mismo en la categoría de charlatán que ofrece a otros el remedio contra el fracaso que ellos mismos no han logrado aplicar. Los criminales que habían asesinado al señor Mellet habían sido juzgados y enviados a la cárcel de por vida, por lo tanto, era perfectamente seguro, en lo que a ellos respecta, que yo saliera de mi escondite y reanudara mi trabajo. Sin embargo, no podía salir porque ahora me enfrentaba a circunstancias más atemorizantes que los criminales que me habían obligado a ocultarme.
Esa experiencia había destruido toda iniciativa que había tenido. Me sentía en las garras de alguna influencia depresiva que parecía una pesadilla. Estaba vivo, podía moverme, pero no podía pensar en un solo movimiento mediante el cual pudiera seguir con la meta, a sugerencia del señor Carnegie, que me había impuesto. Me estaba volviendo apático, no solo hacia mí mismo, sino aún peor, me estaba volviendo gruñón e irritable con aquellos que me habían ofrecido un techo durante mi emergencia. Me enfrenté a la mayor emergencia de mi vida. A menos que hayas pasado por una experiencia similar, no podrías saber cómo me sentía. Ese tipo de experiencias no se pueden describir. Para entenderlas, deben sentirse. Nota de Charón, mi capacidad de razonamiento casi se había paralizado. Hill se sentía paralizado, primero, por el temor a un daño físico y, posteriormente, por la vergüenza de haberse paralizado por ese temor. ¿Alguna vez te ha paralizado el temor o la vergüenza por el temor? El temor o la vergüenza por el temor evitan que actúes de manera positiva al enfrentarte a tu propia emergencia. El temor puede motivarte o paralizarte. Al reconocer esto y reaccionar de manera distinta a tus temores, podrás cambiar tu vida de manera permanente para bien. Hay muchas personas hoy en día que están teniendo esos mismos sentimientos de enfado, seguidos por la irritabilidad y la debilitante sensación de apatía. Se sienten desanimadas y con una falta de confianza en sí mismas debido a una depresión económica. Se sienten enfadadas y permiten que el enfado las paralice. ¿Acaso te suena familiar tanto para ti como para algún ser querido? Ahora compara cómo Napoleón Hill superó su miedo, apatía y logró encontrar la esperanza, la inspiración y la motivación para recuperar y generar el éxito en su vida. El momento más dramático de mi vida. El cambio ocurrió de repente, en el otoño de 1927, más de un año después del incidente en Cantón. Salí de casa una noche y caminé hacia la escuela pública, ubicada en la cima de una colina sobre la ciudad. Había tomado la decisión de enfrentar la situación antes de que terminara esa noche. Comencé a caminar alrededor del edificio, tratando de forzar a mi mente confusa a pensar con claridad. Debo haber dado cientos de vueltas alrededor del edificio antes de que cualquier pensamiento organizado comenzara a surgir. Mientras caminaba, me repetía una y otra vez, existe una salida y la encontraré antes de regresar a casa. Debo haber repetido esa frase miles de veces. Aunque estaba completamente disgustado conmigo mismo, mantenía una chispa de esperanza. Entonces, como un rayo en el cielo, una idea surgió en mi mente con tal fuerza que sentí como la sangre recorría mis venas. Este es tu momento de prueba. Has sido reducido a la pobreza y humillado para obligarte a descubrir tu otro yo. Nota de Charón, si las dificultades económicas actuales te han golpeado, llevándote a la pobreza, avergonzándote y dañando tu confianza, considera esto como una prueba. Tal como lo hizo Napoleón Hill a finales de los años 20 y principios de los 30. Oblígate a descubrir tu otro yo. Trabaja en tus debilidades y persevera. Generalmente, obtendrás la claridad necesaria para triunfar verdaderamente. Por primera vez en años, recordé lo que el señor Carnegie había dicho sobre este otro yo. Ahora recordaba que él había mencionado que lo descubriría al final de mi investigación sobre las causas del fracaso y del éxito, y que tal descubrimiento generalmente surgía a raíz de una emergencia. Cuando los hombres son forzados a cambiar sus hábitos y encontrar soluciones para salir de la dificultad. Seguí caminando alrededor de la escuela, pero ahora lo hacía con ligereza. Inconscientemente, sabía que estaba a punto de ser liberado de la prisión autoimpuesta en la que me había colocado. Me di cuenta de que esta grave emergencia me había brindado una oportunidad, no solo para descubrir a mi otro yo, sino también para probar la validez de la ideología del éxito que había estado enseñando a otros como algo alcanzable. Pronto sabría si funcionaría o no. Decidí que, si no lo hacía, quemaría los manuscritos que había escrito y jamás sería el responsable de decirle a otro que ellos eran los amos de su destino y los capitanes de sus almas.
La luna llena comenzaba a asomar sobre la cima de la montaña. Nunca antes la había visto tan brillante. Mientras la observaba, otro pensamiento surgió en mi mente: les has estado diciendo a otros cómo dominar el miedo y cómo superar las dificultades que surgen de las emergencias de la vida. A partir de hoy podrás hablar con autoridad porque estás a punto de resurgir de tus propias dificultades con valor y propósito, decidido y sin miedo. Con este pensamiento, un cambio en mi ser ocurrió, llevándome a un estado de euforia que jamás había experimentado. Mi mente comenzó a liberar la apatía en la que había estado atrapado. Mi capacidad de razonamiento comenzó a funcionar nuevamente. Por un breve momento, me sentí agradecido por haber vivido esos largos meses de tormento, ya que esa experiencia me dio la oportunidad de probar la validez de los principios del éxito que tan arduamente había desviado de mi investigación. Cuando este pensamiento vino a mí, me detuve, junté los pies, hice una reverencia, sin saber a quién ni a qué, y me concentré durante varios minutos. Al principio, esto parecía algo tonto, pero mientras permanecía allí, otro pensamiento surgió en forma de una orden, breve y concisa, como cualquier orden dada por un comandante militar a un subordinado. La orden decía: mañana toma tu automóvil y dirígete a Filadelfia, donde recibirás ayuda para publicar tu ideología del éxito. No hubo más explicaciones ni cambios en la orden. Tan pronto como la recibí, volví a casa, me acosté y dormí con una tranquilidad que no había experimentado en más de un año. Al despertar al día siguiente, me levanté de la cama y comencé a empacar mi ropa, preparándome para viajar a Filadelfia. Mi razón me decía que me embarcaba en una misión absurda. A quien conocía en Filadelfia que pudiera proporcionarme apoyo financiero para publicar 8 volúmenes de libros que costarían $25,000, me preguntaba. De inmediato, la respuesta a esa pregunta destelló en mi mente con claridad, como si hubiera sido pronunciada en voz alta: ahora estás siguiendo órdenes, no haciendo preguntas. Tu otro yo estará a cargo durante este viaje. Había otro detalle que hacía parecer absurdos mis preparativos para ir a Filadelfia: no tenía dinero. Este pensamiento apenas había surgido en mi mente, cuando mi otro yo explotó, dando otra orden rotunda: pídele $50 a tu cuñado y él te los prestará. La orden parecía definitiva. Sin vacilaciones, seguí las instrucciones. Cuando le pedí a mi cuñado el dinero, él dijo: claro que te puedo dar los $50, pero si te vas a ir por mucho tiempo, mejor te doy 100. Le agradecí y le dije que con 50 estaría bien, aunque sabía que no era suficiente, pero esa era la cantidad que mi otro yo me había ordenado pedir, y esa fue la cantidad que obtuve. Me sentí aliviado al darme cuenta de que mi cuñado no preguntaría por qué iba a Filadelfia. Si él hubiera sabido todo lo que había sucedido en mi mente durante la noche anterior, tal vez hubiera pensado que necesitaba tratamiento en un hospital psiquiátrico, en lugar de ir a Filadelfia a buscar el éxito. Mi otro yo toma el mando. Partí con mi mente diciéndome que era un tonto, mientras mi otro yo me ordenaba ignorar el desafío y seguir las instrucciones. Conduje toda la noche y llegué a Filadelfia temprano al día siguiente. Mi primer pensamiento fue encontrar una casa de huéspedes modesta donde pudiera alquilar una habitación por $1 al día. De nuevo, mi otro yo asumió el control y me ordenó registrarme en el hotel más exclusivo de la ciudad. Con poco más de $40 en el bolsillo, parecía un suicidio financiero cuando me dirigí a la recepción a solicitar una habitación. Bueno, más bien, comencé a solicitar una habitación, cuando mi recién descubierto otro yo me ordenó solicitar varias habitaciones, lo que consumiría casi todo mi capital en 2 días. Obedecí. El bellboy tomó mis maletas, me entregó el boleto de mi automóvil y me condujo al elevador como si fuera el príncipe de Gales. Era la primera vez en más de un año que alguien me mostraba tal deferencia. Mis propios familiares, con quienes había estado viviendo, lejos de mostrarme respeto, sentían, o eso creía, que era una carga para ellos, y estoy seguro de que lo era.
Porque ningún hombre en el estado mental en el que yo había estado durante el último año podía ser otra cosa que una carga para quienes lo rodeaban. Era evidente que mi otro yo estaba decidido a separarme del complejo de inferioridad que había desarrollado. Le entregué $1 al bellboy. Comencé a calcular cuánto ascendería mi cuenta de hotel al final de la semana, cuando mi otro yo me ordenó desechar cualquier pensamiento de limitación y actuar como si tuviera todo el dinero que quisiera en mis bolsillos. La experiencia que estaba viviendo era nueva y extraña para mí. Nunca antes había pretendido ser algo distinto a lo que creía ser. Durante casi media hora, este otro yo comenzó a dar órdenes que seguía al pie de la letra durante mi estancia en Filadelfia. Las instrucciones llegaban a través de pensamientos tan fuertes que se diferenciaban claramente de mis propios pensamientos. Nota de Charón: Hill adquirió la personalidad del hombre acaudalado que él deseaba ser. Coincidimos firmemente en que, para ser opulento, debes pensar con opulencia. También es importante estar en el ambiente adecuado. Don Crane, gerente general de la Fundación Napoleón Hill, me dijo alguna vez: primero compré mis buenos trajes en Sobeys, una tienda de ropa a medida, donde los ejecutivos de Eastman Kodak compraban. El propietario de la tienda tenía un letrero detrás de la caja registradora que decía: si deseas ser exitoso, primero debes vestir como tal, punto. Sin embargo, recomendamos moderación al tratar de imitar al señor Hill, gastando dinero que él no tenía. Mis instrucciones comenzaban de esta forma: ahora estás completamente a cargo de tu otro yo. Ahora sabes que dos entes ocupan tu cuerpo, como lo hacen en cada ser humano sobre la tierra. Uno de estos entes está motivado por el miedo. El otro está motivado por la fe. Por más de un año, has sido conducido por el ente del miedo. La otra noche, el ente de la fe tomó control de tu cuerpo físico y ahora estás motivado por él. Por conveniencia, puedes llamar a este ente de la fe tu otro yo. Este ente no conoce límites, no tiene miedo y no reconoce la palabra imposible. Fuiste llevado a elegir este ambiente de lujo en un buen hotel como una forma de evitar darle el poder al ente del miedo. El ente motivado por el miedo no está muerto, solo ha sido derrocado. Y te seguirá, esperando por un momento de debilidad para intentar tomar control de nuevo.